Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida al podcast más chilero en donde platicamos de lo más sonado que está pasando en Guate y uno que otro tema más. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Hola Romeo, hola, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles otra vez, otra semana aquí compartiendo un poquito. Y pues todo bien, les deseamos las mejores vibras para este día y esta semana. ¿Cómo estás vos, Romeo? Todo bien, y pues para darles contexto, hoy vamos a platicar sobre... ¿Qué? Buenos ciudadanos. Sí, la buena ciudadanía. ¿Qué es esto de ser buen ciudadano? Yo creo de que es un tema bastante interesante porque, pues más allá de lo que sucede diariamente en el país, creo de que ahí sí te individualiza bastante el tema a vos, ¿verdad? O sea, sí tiene mucho que ver con lo que vos haces, como con lo que vos pensás, lo que vos promovés. Es un tema realmente interesante. Sí, la verdad es que si lo planteas así, o sea, siempre estamos acostumbrados a escuchar la familia, es el núcleo de la sociedad, ¿verdad? El centro, la base, la unidad de medida. Yo diría que sí, pero también el individuo, ¿no? O sea, como un ciudadano, una ciudadana, es la unidad de medida. Y si un ciudadano, una ciudadana no está aportando como un ciudadano, una ciudadana, pues la sociedad no va a ser Y yo creo que igual. tenemos que partir desde la pregunta principal. ¿Desde cuándo soy ciudadano? ¿Desde cuándo soy ciudadana de un país, verdad? Pero bueno, quedémonos en esa pregunta y antes vamos a entrar a el chismecito político. ¿Qué te parece a vos? Chismecito. Buenísimo. Y entonces en esta parte del chismecito político, lo que queremos es como compartir un poco de las principales noticias a nivel nacional e internacional, para que pues usted pueda estar actualizado o actualizada de lo que está sucediendo, ¿verdad? Correcto. Y pues bueno, vamos a empezar con una noticia que de verdad pues nos causa impacto y que tal vez no es nada nuevo, ¿verdad? Pero hablamos de la noticia del Hospital Nacional de Chimaltenango, Cosa bárbara. en donde pues se desfalcaron más de 67 millones en la compra de equipo, pero pues la mayoría de estas compras, si no es que todas, se hicieron a través pues del concepto de compra directa. Sí. Entonces esto es algo preocupante porque el Ministerio Público había pues revelado que el 70% del equipo que tiene este hospital pues fue el equipo que usó el hospital temporal que estuvo en el Parque de la Industria, pues por el tema de COVID. Entonces pues quien es acusado pues de este desfalco, ¿verdad? Es el viceministro de Salud por autorizar una compra anómala por 67.9 millones para ser exactos, ¿verdad? Entonces realmente es algo que nos pone a pensar, y más cuando notamos que esta compra, pues se compraron un montón de sillas masajeadoras, ¿verdad? Sí. Sobrevaloradas al mucho. Pues 200% casi, ¿verdad? Ajá, del precio de mercado. Sí, completamente. Digamos, si lo buscáramos en otras tiendas de productos médicos, estas sillas estarían a un 10% de lo que estaba en los costos que están presentando, ¿verdad? O sea, es una barbaridad. Y entonces se puso todo a los niveles antes de como el rango donde debe de ser fiscalizado en general, ¿verdad? Entonces, siempre debe existir esta fiscalización, eso es lo necesario. Y donde decís vos, digamos, pues se buscó al viceministro, ¿verdad? El ministro. Pues él es el que está acusado, como pues Hernández, como los dos detenidos, son señalados por el Ministerio Público, asociación ilícita y fraude, según pues un medio pues de acá de Guatemala, ¿verdad? Sí, pero aquí es donde iba a decir, digamos, con respecto del tema de ser un buen ciudadano, o sea, ¿cuántas personas no están involucradas en esto, directa e indirectamente, para poder hacer estas redes de corrupción? No, y sabes qué es lo que pasa, de que el 20 de febrero fue inaugurado este hospital. Entonces, digamos, no pasaron ni siquiera 30 días y ya pues se cometió pues la primera acción ilícita. Entonces, realmente es algo pues preocupante, ¿verdad? Sí. Bueno, pero dentro de otras noticias les contamos, ¿verdad?, de que fue aprobada la inscripción y ya tiene credenciales el flamante presidente Jimmy Morales, expresidente de Guatemala, y realmente allí es donde nos ponemos a pensar qué tan bajo hemos caído en la política de Guatemala, ¿verdad? Para que, o sea, tengamos este nivel de, pues, candidaturas como el que estamos viendo. Justo, y entonces ahí es donde platicamos, como lo decíamos la semana pasada,
¿va? O sea, ¿quiénes son los candidatos idóneos que están verdaderamente? Y lo preocupante es quiénes votan por estas personas, ¿va? ¿Quiénes votan por estas personas y que verdaderamente van a quedar? O sea, Jimmy salió y quedó, ¿va? Como diputado. Y ahorita va muy probablemente y preocupantemente. Bueno, salió de la presidencia y quedó como diputado del Parlacén, correcto, ¿verdad? Sí, correcto. Como para... Sí, pues, o sea que es parte de... pero... ¿Y ahorita? ¿Verdad? Y con los demás candidatos que estaban en los demás espacios, es preocupante. Totalmente. Y dentro de otras pues noticias que pues pudimos observar esta semana, vemos cómo pues Edmond Mulet, candidato pues a la presidencia por el partido Cabal, pues dio unas declaraciones, ¿verdad?, contra pues la persecución a los periodistas, pues también presentó un memorial al Ministerio Público y vemos de que pues ahora sale el fiscal Curruchiche pues diciendo y solicitando que se le quite el antejuicio a Mulet, ¿verdad?, por supuesta obstrucción a la justicia. Y yo creo de que más que la acción de solicitar pues pues quitarle el antejuicio, es un mensaje claro, pues, ¿verdad? Es un mensaje claro. Yo estoy pues bastante consciente de que se reitera, ¿verdad? Totalmente, y yo estoy consciente de que todo comunica en la vida, ¿verdad? Sí, o sea, todo comunica, ¿verdad? Desde una mirada, ¿verdad? Hasta pues obviamente las palabras, hasta pues actos como estos, ¿verdad? Comunican y realmente es preocupante porque entonces es un mensaje de no se metan, ¿va? O sea, no se metan y pues están... Sí, y es una constante que está en los demás espacios, ¿verdad? O sea, hay una judicialización que se está convirtiendo más que en un instrumento de poder identificar pues verdaderamente crímenes, en poder intimidar a las personas que no están pues haciendo las cosas como algún sector desea, ¿verdad? Entonces esto es muy persistente como este ejemplo que se está dando, ¿verdad? Ahorita, pero es un ejemplo persistente en Guatemala. ¿Y en qué momento entonces nosotros estamos preocupados de ahorita que estamos platicando aquí en Contexto Please, en decir las cosas o no, ¿verdad? O en muchos otros espacios, porque uno puede ser pues también acusado de diferentes cosas por emitir opiniones o aquí entre las cosas pues irónicas es te denuncio porque denuncias, ¿va? No, o sea, y qué complicado y sobre todo, obviamente pues son rumores, ¿verdad? Tras bambalinas que están despejando el camino, digamos, para pues que X o Y candidato pueda más facilidad pues puntear, para ¿verdad? Entonces, sí, obviamente estos solo son rumores, sin embargo, pues sí, lo estamos viendo con la no inscripción de Roberto Arzú, con la no inscripción del binomio presidencial del MLP, sí, ahora pues poniéndole pues un freno, por decirlo de alguna manera, a Mulet, que ha pues punteado bien, y no les digo, no es, digamos... es el próximo, algo así, no, ¿verdad? No, pero o sea, está entre la contienda de los que podrían, pues, considerarse para quedar, ¿verdad? Y entonces, es interesante cómo, justo, pareciera, ¿verdad? Pareciera que, pues, está despejando el camino. No, hombre, tremendo, la verdad. Y, pues, un hilo que vi allí del medio de comunicación en Twitter de Quorum, Cabal pues saca las pruebas, ¿verdad? De que ya vas viniéndonos un poco a lo metropolitano, que el alcalde Ricardo Quiñones usa bots en sus publicaciones para tener un montón de reacciones. Sí. Y ahí uno puede ver en la cuenta, ¿verdad? Todos los diferentes nombres. De chino, chinos, o sea, árabes. Y después la publicación con miles de likes, ¿verdad? Pero... de verdad de que digamos como realmente pues todo tiene influencia, pues, ¿verdad? Porque vos te metes a una red social y miras, tiene, yo qué sé, 5,000 likes o tiene 100,000 likes, ya te llama la atención y ellos saben de que es importante, pues, y por lo menos y por lo mismo invierten en eso. Sin embargo, pues qué tantos seguidores tienen y más que estas pues elecciones que por cierto si no se han empadronado, empadrónense ya por favor porque nos quedan pues muy pocos días para que puedan participar en las elecciones y esto de participar en las elecciones es muy importante. ¿Por qué?
Porque es ser un buen ciudadano, una buena ciudadana. Aquí es estamos participación. listos, ¿verdad? Justamente. Otra de las cosas interesantes que tenemos que platicar es que Abaldetti, la ex vicepresidenta, salió de prisión para recibir tratamiento. Ok, sí, va a poder ¿verdad? salir de lunes a jueves, si no estoy mal, digamos, ¿verdad? Y va a poder estar en su casa para recibir unas terapias, leí yo. Sin embargo, uno dice, a la madre, ¿va? O sea, ¿y por qué? Pues, que reciba las terapias en la Sí, casa. o que de hecho, o sea, no estaría mal si así fuera con todos y todas, ¿va? O sea, si esta fuera una medida general que pudiéramos tener, pero no. Aquí es donde nuevamente decimos... si las demás personas que tienen este tipo de problemas lo sufren en la cárcel, ¿verdad? O privados de libertad, ¿cuál es la medida que se tiene para decir a esta persona sí y a esta persona no? Totalmente. ¿Verdad? O sea, ¿por qué no es lo mismo para todas y todos? ¿Verdad? O sea, qué complicado. Y aquí, pues como lo hemos visto a lo largo del proceso de este caso... pues no es la primera vez que se va al hospital, que tiene esto, y pues se presume, como rumor, pues de que no necesariamente pues es así, ¿verdad? Su estado de salud, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿por qué para unos casos sí? ¿Por qué para unos casos no? ¿Verdad? Y ahí es donde vemos la desigualdad pues tan grande que existe pues en nuestro país, y lo vemos en todo sentido. Justo pues mi papá está apoyando en un proyecto en Villanueva pues con relación a su trabajo y demás, y él llegó de verdad impactado a la casa porque pues viene y se le acerca pues una familia, ¿verdad? De una mamá con sus 2 nenes, ¿verdad? Realmente pues pobres, y pues a él lo que le impactó es de que pues primero los niños se dedicaban a vender chicles, digamos, en un centro comercial, en el parque de un centro comercial. Y en segundo lugar, de que viven en la esquina de una gasolinera, o sea, en la calle, pues, ¿verdad? Y lo más impactante es de que, o sea, el niño llega, ¿verdad? Mire, muchas gracias, que la harán, y se pone a platicar con mi papá. Y mi papá notó de que no tenía zapatos, ¿verdad? Sino que iba en jeans, pues, porque no tiene zapatos. Y al día siguiente, pues, el niño andaba, pues, por toda la fila de personas diciendo, miren, alguien vio un suéter, ¿verdad? Que ayer dejé acá y se me perdió. Mi papá le dice, ¿y no tenés frío? ¿No querés otro? ¿No tenés otro? ¿Por qué no te trajiste otro? ¿Por qué no tenés otro? No, es que yo solo ese tengo. Y de verdad que uno se queda impactado, y por supuesto pues mi papá le ayudó al día siguiente, pues vimos cómo podíamos apoyarles y demás, pero realmente son historias de la vida diaria de Guatemala que no podemos dejar pues de lado, ¿verdad? Y son las diferentes desigualdades que pues se viven a diario en nuestro país, y estas desigualdades son provocadas, por supuesto, por todos estos pues desfalcos al Estado, por todas estas malas decisiones, por la corrupción principalmente. Yo creo que la corrupción, digamos, aunque directamente no estés, yo qué sé, o sea, matando a una persona, indirectamente sí lo estás haciendo, porque digamos estás dejando los hospitales sin medicamento por comprar sillas masajeadoras, por imagínate, sobrevaloradas. Estás echándole gotitas de agua mágica al lago de Amatitlán, sí. ¿verdad? O digamos estás tomando pues malas decisiones y haciendo un libramiento de Chimaltenango que se cayó a la semana siguiente. Entonces realmente uno dice, o sea, la corrupción sí mata, ¿verdad? Justo, y es donde decimos, es que todas estas acciones lloran sangre. O sea, es una metáfora para decir y explicarle a las personas que lo hacen y piensan, no, solo somos unos lenes, ¿verdad? Solo es un poquito, solo es un documento que entregué un poquito falseado, ¿no? Pero todo esto, en realidad, tiene una serie de consecuencias que llegan a estos niños. Llegan a la desnutrición de Guatemala, llegan a las complicaciones de salud, de seguridad, ¿verdad? Y por eso después tenemos miedo de andar en la calle porque no tenemos confianza en el sistema de seguridad. Tenemos miedo de ir a los hospitales públicos porque no estamos seguros de que vamos a tener una buena atención o no. Tenemos miedo de, pues, tantas cosas porque Guatemala no garantiza esta cobertura de derechos a los ciudadanos y a las ciudadanas. Y esto es una cadena que comienza, entre muchas cosas,
sobre todo con la corrupción, ¿verdad? Y realmente, digamos, es impactante en cierto punto porque es algo que uno pues puede ver en cualquier lugarcito y sin irse muy lejos, pues a unos 15 kilómetros de la ciudad, pues ver una pobreza extrema. Ahora imagínate pues mucho más lejos en otros departamentos, entonces realmente es preocupante y es por eso de que, insisto, tenemos que meternos sobre todo a participar, como lo decíamos en el podcast anterior, y nosotros necios en ese tema. Pero miren, mínimo con que nos empadronemos, nos informemos y vayamos a votar, yo creo que podemos marcar una diferencia. Y lo platicaba ayer entre notas de voz con una amiga y me decía, no, es que yo estoy harta de que yo hago y no veo que hayan cambios, pues, ¿verdad? Yo opino, yo trato de pues involucrar a mis amigos y yo sé que esto no va a provocar mayor cosa. Sin embargo, yo le decía, sí, o sea, lamentablemente no vamos a ver cambios de la noche a la mañana, no vamos a cambiar la situación 10 pelones en el país, sino que es un trabajo que obviamente tenemos que tener miras de pues un futuro lejano en donde podamos ver las consecuencias también de las buenas decisiones y acciones. Sin embargo, todo empieza, creo yo, y acá el tema con ser buenos ciudadanos. ¿Y qué es eso de ser buenos ciudadanos? Y cómo, desde cuándo empezamos a ser ciudadanos, ¿verdad? Justo, pues yo pienso que todo esto es un proceso histórico, ¿verdad? Okay. O sea, si lo vemos, en realidad el uso de los derechos humanos es después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? O sea, después de la Declaración de los Derechos Humanos y demás. O sea, somos una humanidad relativamente joven en el uso de estas herramientas y de ser conscientes de la necesidad de estas. Y me parece de que sí, no podemos esperar de que de la noche a la mañana los cambios vayan a transformar toda la realidad. Pero sí les podemos decir esto, y es que si nos aplicamos y si verdaderamente nos empeñamos en cambiar las cosas, de repente algo que duraría 20 años en lograrse, usted va a apoyar para que se haga en 5. Y usted no lo va a ver, usted no va a saber de que acortó de 20 años a 5 años, pero está verdaderamente apoyando para que una Guatemala tan conflictiva y con tan poco uso de los derechos humanos para los ciudadanos promedio que existimos, puedan tener en algún momento pues este goce de derechos verdaderamente. Totalmente, yo les quiero recomendar una película, que vamos con el momento de películas. Voy a ir a Argentina 1985. ¿No? Ah, va, te la recomiendo. Perdón, yo no miro muchas películas, es un problema que tengo. Pues esa es la tarea que tenés esta semana. Vamos a verla. Yo tengo una tarea para ustedes también. Sí. Entonces, quien la vea igual me cuenta qué les pareció, pero 1985 está inspirada, pues básicamente sin hacer, bueno, al final es historia, pues entonces se puede hacer spoiler un poquitito, no, pero no tanto, pero está inspirada en la historia real de Julio Estracera, Luis Moreno Campo y su joven equipo de abogados. Ellos pues, él era el fiscal pues del Ministerio Público, se podría decir, ¿verdad? En Argentina en ese entonces, y pues crea un equipo, ¿verdad? De jóvenes abogados que pues se meten contra viento, contra marea, contra reloj y con un montón de amenazas a pues acusar a la más sangrienta dictadura de ese entonces militar argentina. Y realmente acá lo chilero, ¿verdad? Es de que en ese momento, pues, este fiscal, nadie lo quería apoyar, ¿verdad? La gente de su edad no quería saber nada de meterse porque sabía de que era algo muy peligroso, pero logra, pues, primero, pues, poner el caso en el ojo público, por decirlo de alguna manera, a través de involucrar a gente joven a su equipo, ¿verdad? Entonces arma un equipo bien engasado, bien comprometido. Los mismos chavos abogados van a hacer la investigación al campo. Él recibe 1000 amenazas y entonces es una historia de la vida real que te dice los cambios tienen que ser intergeneracionales, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Y esa es la invitación, ¿verdad? O sea, que creemos equipos, que creemos redes y que participemos, que nos involucremos y que juntos, ¿verdad? Y juntas, porque pues una solita persona, pues por supuesto que va a estar preocupada por las amenazas, pero ya cuando estamos pues más integrados tenemos facilidad
para poder hacerle frente a estas amenazas. Sí, entonces está buena la peli, se la recomiendo. Buenísimo, y que es un contexto que no es ajeno a Guatemala. O sea, conste que la tenés que ver, José, vamos a verla. No como nos quedaste mal la semana pasada. Vamos a verla. Pero es un contexto que se repite, o sea, toda América Latina tiene en las diferentes oleadas de la democracia, pues estos conflictos complejísimos de dictaduras, de conflictos armados internos como Guatemala, con 200,000 personas fallecidas y 45,000 desaparecidas, ¿verdad? Según el REMI. Y pues bueno, pues que esto se comparte lamentablemente por la estructura que hemos tenido, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿podemos asumir el reto para hacer estos cambios? Podemos asumir el reto para integrarnos, para formar redes, para hacer equipos. Inspirémonos en estas películas, pero trabajemos juntos y juntas, hagamos redes, apoyemos y sobre todo participemos, ¿va? Miren, legalmente, digamos, un ciudadano, una persona adquiere su ciudadanía cuando cumple 18 años, ¿verdad? Sí. Digamos, obtener tu ciudadanía en términos legales y en términos pues muy generales es de que pues vos como ciudadano, como ciudadana, pues ya tenés pues la obligación de cumplir pues con tus deberes y también tenés pues la facultad, ¿verdad?, de ejercer tus derechos. Correcto. Y entonces pues es una dualidad constante que pues vemos siempre como ciudadanos y allí pues se incrementan las posibilidades. A partir de que sos ya un ciudadano, podés votar, ¿verdad? En Guatemala te tenés que empadronar y es algo pues que pues muchos pensamos de que debería de ser algo automático, pues, ¿verdad? Vas a sacar tu EPI y ya estás empadronado automáticamente. Yo creería de que sería lo más lógico, pues, ¿verdad? Aquí tenés que hacer dos pasos. ¿Cómo te podés empadronar en Guatemala? Tenemos varias opciones. Entre ellas, les digo las siguientes. Primero, pueden lo más fácil meterse a la página del Tribunal Supremo Electoral y empadronarse en línea, ¿verdad? Por si no sabían, se pueden empadronar en línea desde la comodidad de donde estén. Segundo, pueden meterse a las redes del tribunal, ver en qué centros comerciales o en qué pues áreas concurridas de la ciudad van a estar mesas de empadronamiento y pueden ir con su DPI a empadronarse ahí. Y la tercera opción, pueden ir directamente a alguna delegación o algún pues edificio del Tribunal Supremo Electoral y ahí les van a apoyar para que se puedan empadronar. Entonces tenemos varias formas de empadronarnos. Lo importante es de que podamos ponerlas en práctica y si esta información les está siendo útil, compártanla con sus cuates y etiqueten a la gente que está recién cumplidita 18 años para que se empadronen. Porque también otra opción, ¿verdad?, es de que en el mismo RENAP, al momento de que sacas tu DPI, firmas una autorización para que le pasen la información al Tribunal Supremo Electoral y te empadronen allí mismo. Recuerden pedirlo. Es otra, ¿verdad? Es otra forma de hacerlo. Y por eso nosotros reiteramos, por favor, empadrónese, sí, vote, participe, infórmese, todos los elementos que tengamos a nuestro alcance para poder, pues, ejercer ciudadanía. Y acá les comparto las 3 cualidades de un buen ciudadano a mi forma de ser, ¿verdad? Okay. O a mi pensamiento. ¿Cuáles son las 3 cualidades de un buen ciudadano? En primero, sabiduría. Pienso yo de que es importante utilizar esta sabiduría para preguntarnos, ¿verdad? O sea, como sociedad, ¿cuál es nuestra historia? ¿Cuáles son nuestros retos? ¿En dónde tenemos que ser críticos y cuestionar? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para fomentar que como sociedad nos unamos más en vez de dividirnos tanto, ¿verdad? En segundo lugar, valentía, porque ser un buen ciudadano necesita, ¿verdad?, ganas, ¿verdad, muchachos? O sea, necesita de valentía, de ser valientes y de ponerse la camiseta para hacer cosas diferentes al montón de gente que no les está haciendo, ¿verdad? Entonces, que te miren como el rarito, no importa si estás haciendo bien las cosas, ¿verdad? Y si estás haciendo cosas positivas por el país. Y la tercera, solidaridad. Porque en un país como el nuestro, con altas tasas de desnutrición, con tantas tasas de corrupción, con altos índices, ¿verdad?, de problemas en general, tenemos que ser empáticos y ponernos en los zapatos de otras personas. Yo creo de que eso es fundamental. Y esas 3 cualidades tenemos que replicarlas y por supuesto invitar a más personas a que puedan ejercerlas. Y yo creo de que todos y todas tenemos la capacidad de
pues ser buenos ciudadanos como tal. ¿Vos qué pensás? Completamente, tenemos pues la capacidad y con estos valores que nos dice Romeo es donde promovemos estos espacios, ¿no? Y yo les diré, entonces, uy, está vivo. Perdón. Y yo les diré, o sea, de que tenemos después de estos valores, ¿cuáles son los 3 elementos que consideramos que pueden aportar? Lo primero es informarse. Luego, cuestionen y tercero, actúen. Son los 3 elementos que consideramos que pueden terminar de consolidar estos recursos. Infórmense para tener pues todos los recursos a su alrededor para poder tomar decisiones conscientes. Cuestione para saber si lo que está teniendo de información es correcto o no y qué decisión tomar. Y luego de eso, pues actúe, accione, participe, empadrónese, vote. Y pues bueno, hagamos ciudadanía. ¿Verdad, Romeo? ¿Qué piensas vos? ¿Qué otro paso colocaríamos ahí después? No, pues mira, yo creo de que todo empieza por eso, ¿verdad? Y sobre todo, pues, ahí está la pérdida, como decían, dirían los abuelitos, ¿verdad? O sea, la pérdida de los valores en la sociedad. Estos jóvenes. Y pues, realmente, pues, sí se han perdido muchos valores, pues, ¿verdad? O sea, vemos de que, o sea, sí tenemos que, pues, mantenerlos, pues, ¿verdad? Y sobre todo, o sea, yo creo que respetar y tolerar sobre todo las diferencias que tenemos como sociedad es bien importante, porque tenemos que comprender que nadie en el mundo es igual, sino pues qué hueva, sí, ¿verdad? No tendría sentido. Y respetar de que todo el mundo es diferente, todo el mundo es diferente. Es bien importante porque allí comprendes de que en la diversidad hay pues elementos comunes, ¿verdad? Y esa diversidad es la que nos tiene que unir, ¿verdad? Justo, porque, digamos, en Guatemala se hablan más de 20 idiomas, ¿verdad? Completamente. En Guatemala se tienen muchísimas diferentes costumbres, tradiciones, etcétera, culturales, que somos demasiado diferentes, pues, y yo acá les dejo la tarea y quiero de que me ayuden contestando. ¿A ustedes qué creen que como guatemaltecos nos representa? Digamos, los mexicanos rápido pues tienen yo esto y esto sí. Me hace sentir orgulloso de ser mexicano. Los argentinos, esto y esto me hacen sentir orgulloso de ser argentino. Los guatemaltecos, ¿qué tenemos? ¿Qué le hace sentir usted orgulloso de Guatemala? Uy, yo tengo un montón de cosas que me hacen sentir los orgulloso. Los argentinos te dirían el fútbol, digamos. Sí, Messi. Sí, y hay bastante, o sea, por ejemplo, Ana Lucía Martínez. Yo admiro, por ejemplo, mucho al juez Miguel Ángel Gálvez, ¿verdad? Por ejemplo, Arjona, lo vio Arjona, vas a tantas cosas, pero es un fenómeno interesante el de Guatemala porque si bien tenemos como elementos de los que nos sentimos orgullosos, no lo vinculamos a la esfera de Guatemala. Sí, yo creo de que, mira, sí, las personas que mencionaste, sí, obviamente súper talentosas y demás en sus áreas, pero no todo el mundo las admira, pues, entonces justo, mi pregunta es más a lo general. ¿Vos qué pensás de que, o sea, nos puede unir, digamos, porque Ana Lucía, pues, lamentablemente está en Europa. Hasta la sacaron de la selección, pues, ¿verdad? Sí, por malas decisiones de acá y X o Y tema. Justo, y a eso Arjona, voy. Ajá. La mitad le gusta y la mitad no, justo. Digamos. Y es que eso es justamente, cabal, porque son elementos aislados de Guate, pero ¿qué nos hace verdaderamente sentir? Yo estoy orgulloso de ser guatemalteco por esto. Y por supuesto que habrán cosas, pero lo que vas con la idea, yo estoy de acuerdo. ¿Sabes qué cosa nos puede unir? Es que, ¿qué cosa? Y que yo estoy de acuerdo es de que si bien hay cosas de Guatemala con las que nos sentimos orgullosos, no conectamos todas y todos con Guatemala. Y ese problema de identidad es el que hace que nos dé miedo luchar por Guatemala, ¿verdad? Ajá. ¿Qué cosa nos puede unir? Eso nos gusta a todos. Solo los de pasas a la gente no le gusta, pero a mí me encanta. ¿Los de qué? Los tamales dulces. Tan ricos los tamales dulces. Tengo un problema serio con los tamales dulces. ¿No te gustan los tamales dulces? Les he de confesar. No, ¿sabes? Es un... No puede ser. Ay, ahí sí. Permiso. No, ¿sabes? Pero los tamales dulces te referís a los que les ponen chocolate, ¿no? Sí. Los como negros. Son tan ricos, sí. Bueno, nunca los he probado, ¿sabes? Tal vez este año los vas a probar. Puede ser de que me gusten los tamales dulces, pero realmente como que chocan con mi cerebro, digamos, o sea, no puedo concebir un tamal dulce, la verdad. Pero el tamal nos une. El tamal, digamos, tamal rojo, que si les gusta el tamal navideño, a mí el que me gusta es el tamal navideño y nosotros, en mi familia, digamos, es una temporada especial, donde
vamos a comprar las cosas, mi mamá, digamos, es su tradición y una receta, y la verdad, quien ha probado los tamales nuestros, es porque está en una lista especial. Buenísimo. No, y la verdad, yo creo que los tamales, ahí está, y encontramos uno de los tamales. Los tamales. Ahí sí, a quien no le gusta el tamal ni salado, ni dulce, o sea, ahí sí. Si alguien de otro país nos dice, mire, no me gustan los tamales, ¿qué pasó? Ahí sí nos duele, sí. Porque mira, otro tema como que interesante es el fiambre, pero el fiambre sí, hay También gente que no dividido. le gusta mucho, que sí, por la mezcla de sabores, pero yo creo que los tamales no he conocido yo a una persona que no le gusta. Marcelo, ¿a vos te gustan los tamales? Sí. Bueno. Eso, Marcelo es poderoso. Yo pensé que decir que no. La gran. Sí, no, hay bastantes cosas que sí nos unen, fíjate, yo pensaría que aunque, pues, por supuesto en todo va a haber encontrados. ¿No le gustan los tamales? No, a todas las personas que conozco les gustan los tamales. Yo creo que ese es si no es porque no les han dado la oportunidad. Ahí está, ya. Guatemala y la figura de tamal. Sí, porque, por ejemplo, hablemos del quetzal. ¿Has visto un quetzal? Nunca he visto un quetzal, o sea, solo he visto un quetzal disecado pues, y he ido al biotopo del quetzal 2 veces, creo yo, y no he tenido como la fortuna de ver. Igual, un montón de veces al biotopo del quetzal, no que montón, pues, pero varias veces, y jamás he visto un quetzal tampoco. Solo en el liceo francés y en el biotopo disecado. ¿Va? Marcelo, acabamos de ir al liceo francés. Sí, poderoso, vivo. Mira, qué lujo. La gente caquera de WhatsApp. Sí, o sea, es algo que pocas personas hemos visto, por ejemplo, hay personas que sí, pero es poco. Igual la monja blanca, o sea, la hemos visto miles de veces en fotos, pero ¿cuántas veces usted pensaría que podría tener una monja blanca cercana? O sea, por supuesto, no las podemos tener, ¿verdad? En casa, porque no es su ecosistema, pero yo no he visto monjas blancas. No. Las he visto en fotos, ¿va? Y he visto bastantes orquídeas, pero monjas blancas, ¿no? Yo sí conozco a una persona que tiene una monja blanca en su casa. Y sí la vi, pero realmente no sé si es una monja blanca, la verdad. O sea, es que hay orquídeas que son similares, pero exactamente la monja blanca, difícil. O sea, ¿qué características verdaderamente son universales para los guatemaltecos y guatemaltecas? Por eso es tan difícil. Y a esto vamos nuevamente a uno no lucha por algo que uno no quiere, ¿va? O sea, si por un amigo X como el que uno no tiene como identidad o esta identificación, pues ¿qué tanto nos comprometemos en comparación de un hermano, una hermana, un amigo con el que llevamos años y que sentimos verdaderamente que hay una identidad, una conexión allí? O sea, uno lucha por algo o alguien, alguna forma, por alguien que quiere, ¿va? Y si uno no quiere a Guatemala, no tiene identidad, ¿va? Sí, se me ocurre que este tipo de preguntas que estamos haciendo sería bien interesante planteársela a los candidatos, así como para conocer, digamos, su punto de vista. ¿Qué le parece si invitamos a candidatos? Fíjate de que hacerle tipo de preguntas así, o sea, de identidad, pero también para conocerlos, y preguntas incómodas tal vez, así como temas que son polémicos también, como para ver, digamos, qué opinan. Por dónde vamos, ¿no? Sí. O sea, yo creería de que sería interesante. Y que vamos a estos pasos, ¿verdad? Informarse, cuestionar y accionar, ¿verdad? Participar y demás, justo. No, yo creo de que sí sería chilero si podemos. Así que, candidatos, candidatas, si usted ve este video o si usted no es candidato pero conoce a alguien y quiere etiquetarlos en este TikTok o en este reel, les invitamos, y más que una invitación, les retamos a que vengan acá a platicar con nosotros y que tengamos un espacio ameno, pero también crítico sobre sus propuestas. Y pues es que a partir del 27 de marzo usted ya puede dar propuestas libremente, así que este espacio está hecho para eso, pero sobre todo para que en un lenguaje pues chilero, o sea, en un lenguaje amigable, en donde todos podamos pues platicar, podamos conocerle mejor. Así que lo retamos a que venga acá y que podamos pues platicar, a ver si pues de verdad qué tanto le importa el grupo juvenil a usted, porque al final más del 30% de la población somos jóvenes, y en estas elecciones quienes van a decidir las elecciones van a ser los jóvenes. Entonces venga y nos da pues sus propuestas, nos da la cara y sobre todo nos muestra, digamos, cuáles son sus ideas para mejorar esta situación. Invitadísimos. Sí. Así que inviten por favor a las personas, sí, que puedan tener este contacto, porque lo que queremos es
con esta propuesta que está haciendo Romeo, pues queremos escuchar, ¿no? Y usted, candidato o candidata, asume este reto, ¿le parece? Aquí, está su espacio para su silla. Y pues bueno, entonces eso es como el tema de identidad y con lo de ser ciudadano, Romeo. La pregunta es, ¿qué es un ciudadano? ¿Qué es una ciudadana? O sea, si vamos muy epistemológicamente, muy etimológicamente a estas palabras, ¿qué consideraríamos que sería ser un ciudadano, una ciudadana? Yo sé, y vos lo decías hace un momento, de que pues a partir de cumplir la mayoría de edad, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la ley PINA, la Ley de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, nos da como también ciertos referentes cuáles son los derechos, pero también las obligaciones que tienen los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, continuar con los espacios educativos, cooperar con papá, mamá, ¿no? O tutor responsable. O sea, siempre está este marco también, ¿verdad? O sea, cuáles son derechos y obligaciones. Porque ciudadanos, si bien pues lo ejercemos, ¿no? Cuando ya somos adultos, la mayoría de edad, también es una identidad, que es lo que decía Romeo, ¿verdad? O sea, yo me siento ciudadano de Guatemala, estoy orgulloso de esto y quiero verdaderamente luchar porque Guatemala sea un lugar mejor para mí, para las personas que quiero y para todos los demás, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto de ser un buen ciudadano? ¿O qué simplemente es ser un ciudadano o una ciudadana? ¿Qué piensas, Romeo, de esto que significa ser ciudadano o ciudadana? No, yo creo de que es justo asumir la responsabilidad, ¿verdad? Que tenemos, ejercer nuestros derechos y cumplir con las 3 cualidades que les compartía pues anteriormente. Creo de que es ver más allá, ¿verdad? O sea, no sé, ¿verdad vos? O sea, yo creo de que tenemos que estar bien conscientes de que ok, tenemos que pensar en nosotros, en nuestro bienestar, pero también en otras personas, sí. Pensar pues en nuestro futuro. Y es que al final un buen ciudadano es quien se identifica con su país, quien lo pues respeta, ¿verdad? Y quien quiere ver mejoras, digamos, para su comunidad. Es un buen vecino, es una persona responsable, es alguien que está comprometido, informado y demás. Así que yo creo de que es un tema bastante interesante el que podríamos quedarnos horas de horas platicando, pero ustedes también compártanos qué piensan, ¿verdad? Para usted, ¿qué es ser un ciudadano? Un buen ciudadano sería, ¿verdad? Ajá. Sí. Sí. ¿Verdad? Así que, pues, yo creo que aquí vamos cerrando. No, hombre, los extraño, no se vayan. Pues muchísimas gracias de verdad por acompañarnos a otro podcast más. Estamos pues muy felices con José. Sí, de compartir estos espacios y platicar un poquito con ustedes también, que es lo que nos interesa. Así que esperamos mucho sus comentarios, sus retroalimentaciones y que nos cuenten qué piensan ustedes de ser esto. Buen ciudadano, buena ciudadana. Así que, pues, gracias por acompañarnos al podcast más chilero en donde platicamos de lo más sonado que está pasando en Guate y uno que otro tema más. Gracias por suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales como José Yelazaile y Romeo Méndez GT. La idea es de que podamos conversar y hacer de esto pues un espacio bastante, pues bueno, ¿verdad? Tanto para ustedes como para nosotros. Así que les deseamos lo mejor, que estén muy bien y pues así terminamos otro episodio más. ¡Nos vemos! ¡Bravo!